Hola, en vivo y en directo desde YouTube. Voy a estar hablando un poquito más de shifting, pero de una forma más personalizada. En TikTok yo nada más voy y suelto mis quejidumbres con toda la comunidad y yo veo una actitud que me saca de quicio y me quejo en TikTok, pero acá yo te quiero platicar más a detalle mi experiencia porque en TikTok no me van a escuchar y si lo escuchan va a ser porque yo lo super resumo. Espero que se escuche. No, creo que no se alcanza a ver. Pero tengo a Marilyn Manson de fondo. Sobre todo que te quiero platicar. Quiero que se escuche un poquito de Marilyn Manson, sorry. Porque me gusta. Ahí está bien. Mi experiencia con la ensoñación excesiva. Esto yo te lo platiqué por allá del 2023. No me acuerdo muy bien en la cuenta que ya no tengo. Bueno, sí tengo, pero está. Ya. Ya no existe esa cuenta. O sea, está enterrada para mí esa cuenta. La ensoñación excesiva, yo no tengo ninguna definición clínica. De pronto la gente se raya mucho y ay, tú desinformas, ¿no? Pero ya, o sea, lo que yo comprendo por ensoñación excesiva es como un estado en donde tus fantasías cobran vida de forma tan excesiva que termina por aislarte del mundo exterior. Y de pronto ese estado de ensoñación excesiva te consume y ya no vives otras cosas por estar soñando, o de pronto la percepción del tiempo cambia porque vives mucho en tu mente. Por lo menos así es como yo lo viví y como yo vi que otras personas en internet lo vivían. Y a raíz de esto fue que yo generé mucho miedo al shifting, porque la ensoñación excesiva casualmente para mí empezó por allá del 2021, fue donde empezó a intensificarse. Yo toda la vida fui una persona muy soñadora, yo siempre fui muy imaginativa, toda la vida he sido y seré alguien que imagina, que crea, que piensa, que colorea, que dibujo, que baila. Mi mente es de una persona muy artística. Yo soy alguien que fue hecha a imagen y semejanza de una creación artística, sobre todo que entretenga a los demás. Hay artistas que hacen arte para sí mismos, para expresar sus emociones, pero el tipo de arte que a mí me gusta hacer, o que por lo menos a mí me entretiene hacer, es el que yo creo que le va a entretener al otro. Y en el momento en el que entretiene a otro, a mí ay, me eleva por las nubes. Me siento satisfecha, completa, plena, realizada, porque sé que lo que hice valió cada maldito segundo. Por lo que no es difícil para mí inventar historias, no es difícil para mí pensar en alguna trama, no es difícil para mí pensar en algo, aunque yo nunca los publico, pero el creer en mi imaginación que va a entretener, eso ya me hace motivarme a estar en constante búsqueda de la creatividad y la imaginación. Yo soy así, incluso estudié diseño gráfico, pero ahora estoy en búsqueda de dedicarme un poquito, o ver cómo puedo dedicarme un poquito más al arte. Pero con la llegada de pandemia y yo estaba empezando a dudar un poquito más de mi carrera, y que la carrera yo la estaba cursando en pandemia, lo que terminó sucediendo fue que terminaba por fantasear inevitablemente con mis realidades deseadas, porque para mí el shifting vino como una salvavidas de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo me acuerdo que estaba en cuarto cuatrimestre de la universidad y fue donde más tareas tenía, y estaba, ponle como desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde haciendo tareas. Pero no, mentira. Estaba haciendo, es que no me acuerdo, solo sé que eran muchísimas horas, así que hartas horas. Desde la mañana hasta la media tarde, casi como una jornada laboral, pero entre estudiando y haciendo tareas y a veces terminando hasta noche, yo no tenía tiempo para mí, y al día siguiente era lo mismo y llegaban días de descansos o fines de semana, pero eran para hacer más tareas, y luego todo esto estaba haciendo
universidad en línea y en pandemia. La verdad es que fue un sufrimiento para mí porque no podía ver a los amigos que yo tenía en ese momento, yo no podía ver a mis familiares, yo no podía salir a la calle a distraerme. Yo literalmente viví pandemia en estas cuatro paredes que no se ven porque está oscuro, pero yo me la viví en pandemia aquí y allá en mi escritorio. Eso fue como dos años y medio duró pandemia para mí, porque mi universidad, aunque muchas universidades ya estaban implementando, por ejemplo, la sana distancia, y vamos a entrar unos en un horario, en otros otro, para que no se junte la gente, mi universidad no. Hasta la fecha, mi universidad, sin temor a que me funen, mi universidad se agandalló y ya no quiso regresar. Y yo sé porque sé la clase de personas que está dirigiendo esa universidad. Yo sé la clase de personas que dirige la escuela a la que fui. Son una mierda de persona y me consta. Me consta que no son las mejores personas. Pero independientemente de eso, mi universidad decidió continuar con el encierro, continuar con seguir con las clases en línea, y para mí era un sufrimiento porque yo entre la paranoia de la pandemia, de, ya saben, ese bichito que, ¿sabes? Entre también ciertas personas que a pesar que no eran muy cercanas a mí, el estar sabiendo que conocidos de conocidos morían, por lo que yo nunca tuve contacto, pero sí que los llegué a ver alguna vez en la vida, morían. Para mí era un poco fuerte porque sentía que yo no podía salir ni siquiera a la banqueta. Yo sentía que tenía que seguir muy enclaustrada y muy encerrada en esta habitación. Y lo que terminó pasando fue que entre eso, las tareas, no tiempo libre, las clases, no ver a nadie, no contacto con nadie, incluso contacto con miedo a mi papá porque no se ponía cubrebocas cuando salía a trabajar, pues sí me afectó muchísimo porque coincidió con que en esa etapa es una de las etapas más duras de la vida, o en mi experiencia fue así, porque es una etapa de transición de la adolescencia a la adultez, y ese inter es de las más cabronas de toda la vida, porque yo creo que ese inter es la que va a definir el resto de tu vida, porque son donde tomas decisiones conscientes sobre ti, son las primeras decisiones responsables que empiezas a tener con tu vida, y no es muy fácil estar lidiando con que vas a entrar a tus 20 o que te estás adentrando a tus 20 y de pronto el peso de, güey, se me va a venir la adultez encima, no tengo dinero, no sé de qué voy a trabajar y todo esto, pues sí pesa muchísimo. Y esto sí fue duro para mí porque todos estos problemas afectaban colateralmente mi relación con el shifting, porque yo entre tanto caos mental terminaba fantaseando demasiado, terminaba fantaseando con una vida feliz, con una vida plena, fantaseaba con que yo iba a la escuela de magia y fantaseaba con que yo podía pues ver amigos, que tenía pues otras familias, fantaseaba con que, y no porque mi familia fuera mala, claro que todos tenemos, todos esos momentos tuvimos cosas que reclamar a su familia, entonces yo precisamente por esos problemas que a veces todo el mundo tiene, terminaba fantaseando con que tenía otra familia diferente, terminaba fantaseando con que tenía amigos diferentes, con que conocía a otra clase de personas, terminaba fantaseando con que simplemente yo era alguien diferente. Yo me sentía, cuando fantaseaba con mi yo ni mi realidad deseada, fantaseaba con que yo era una mujer poderosa, yo tomaba las decisiones a pesar de que en mi misma realidad deseada yo conservo mi personalidad y yo a veces soy una persona muy taciturna. Yo sentía que en mis fantasías, incluso en las visualizaciones que cobraban vida, yo era una mujer libre. Me visualizaba allí y me sentía alguien que tenía el poder y el control de todo. Y sentía sobre todo una dependencia emocional hacia mi deseo,
porque yo sé leer cartas y entre las cartas yo me di cuenta de que él se iba a enamorar de mí sin que yo lo pusiera en el guión, pero a mí no me gustaba en ese momento, sino que a raíz de las cartas del tarot y estar indagando y preguntando del tarot por este personaje fue que me empezó a gustar a través del tarot, porque yo me di cuenta de la clase de persona que podría llegar a ser en mi realidad deseada si es que llegaba a ir. Y fue lo que más me gustó, realmente no me gustó por el juego, sino que fue a través de esta lectura de cartas. Entonces cuando yo me di cuenta de que en un universo alterno puedo tener a un chico que yo no tenía ni en cuenta ni al caso, que podía llegar a fijarse en mí, y resultó que era la persona más maravillosa que yo había podido conocer. Y encima en mi realidad deseada, siendo un hombre tan guapísimo, pues sí me caló y fue la gota que derramó el vaso, porque yo siempre tuve problemas con los chicos y siempre tuve problemas con ser elegida, con ser escogida, con que fuera la primera opción, problemas con que los chicos que me gustaban siempre tenían novia y yo nunca era suficiente como para llegar a gustarles, y eso afectó muchísimo mi autoestima, y eso terminó provocando que mi dependencia emocional hacia el único hombre que se había fijado en mí estuviera en una realidad deseada y estuviera, según yo, a miles de kilómetros de distancia y yo sin poder hacer absolutamente nada, y que mi vida deseada estuviera en otro mundo, te digo, porque él fue la gota que derramó el vaso, que me hizo pensar, es que mi vida ideal y mi vida deseada, todo lo que yo deseo está en otro mundo. Pues sí, fue bastante fuerte, y eso terminaba haciendo que dentro de esta pandemia me encerrara cada vez más en mis problemas y me encerrara cada vez más en el caos que yo estaba sufriendo, porque no había manera de salir de allí. Mi única esperanza en ese momento era poder terminar como sea la universidad. Yo le eché muchísimas ganas y yo rezaba a Dios, al universo, porque algún día pudiera terminar, a que algún día pudiera ser libre por libertad, libertad, libertad. Era lo único que me importaba, estar a gusto, ya no me importaba nada, no me interesaba siquiera si yo era feliz. Yo lo que quería era simplemente estar a gusto. Y dentro de todo, fíjense que allí es donde yo empecé a consumir. De hecho, el algoritmo solo me presentó el canal de Lunita. Yo siempre lo voy a pensar en mis creencias, ¿vale? Lo voy a pensar como un destino, porque yo siento que Lunita fue de las primeras cosas que me ayudó a salir de mi depresión, porque todo esto me orilló a una depresión que está a su vez también potenciada por esta ensoñación excesiva que yo no podía parar, porque era lo único que me sostenía y era lo único que medianamente me hacía sentir un poquito más viva. Y claro, pues claro que la tristeza era cada vez más profunda cuando yo tenía que parar de soñar para hacer tareas, para cumplir con trabajos, para entrar a clases. Y sí dolía, sí me dolía, porque cambiaba de curso, cambiaba de cuatrimestre y llegaban supuestamente personas nuevas a nuestro curso, o conocía, según yo, nuevas personas, pero todo era virtual. Y una de las, lo admito, una de las de las cosas que Disney me vendió fue que la universidad iba a ser lo más chido de la vida, y yo desde los 15 años me puse como meta entrar a la universidad, y fue uno de los sueños que yo siempre tuve, porque yo toda la vida, cuando estaba niña, preadolescente, estaba muy curiosa por saber cómo rayos era la universidad y si realmente era tan difícil y dura como todas las personas decían. Y que me hayan arrebatado eso, pues la verdad sí fue muy... Sí fue difícil, porque la universidad, sí, yo la pensaba tener como un cierre de ciclo, cierres de etapa, que por fin iba a poder despedirme de mí misma, que iba a hacer, ¿sabe? Un cambio de niña adulta, pero no pasó como yo quería. No tuve esta experiencia de estar con amigos y juntarme los fines de semana, de fiesta. Yo no lo tuve porque todo fue en pandemia, y yo era lo que yo quería, y lo tuve durante un cuatrimestre, y me decían, bueno, por lo menos fue un cuatrimestre, pero es un consuelo vago, porque no vale. O sea, ¿de qué me sirve haber tenido un cuatrimestre justo como yo lo deseaba y que el resto de mi carrera haya sido en línea? Si no fuera porque reprobé materias, yo me gradué en línea, se los juro. Yo agradezco haber reprobado materias, porque pude transicionar ciertas emociones dentro de la escuela, porque cuando las recursé fue en la escuela, pero sí fue muy duro para mí, pues. Entonces
Todo esto, les digo, fue duro y cada vez que podía, cada vez que terminaba, si sea tuviera 5, 6, 10 minutos para estar a solas, me la dedicaba a fantasear. Me la dedicaba a poder soñar con que todo esto no existía, con que yo salía de la Matrix, porque Lumita fue la primera persona de la que yo escuché que existía algo así como salir de la Matrix, y yo puse en un pedestal esa meta, yo la super idealicé, yo la super busqué. Yo veía eso como una salvación, como una meta, como una esperanza, como un por fin saldré de mis problemas, por fin va a acabar todo esto, por fin esto ya no me va a afectar algún día. Y todo fue un paralelo. Llevaba 3 procesos en paralelo: salir de la Matrix, aprender a hacer shifting y salir de mis problemas. Poco a poco, con el pasar de los años, estas 3 cosas se fueron fusionando. Y ahora yo lo veo en un solo conjunto y entiendo por qué todo está relacionado. Ahora, hoy en día, ya comprendo por qué mi vida, si yo la transiciono como pueda, ¿sabes? De la forma que sea, pero si la transiciono como pueda, paralelamente adquiero la habilidad de hacer shifting, y paralelamente, cuando aprendo a hacer shifting, pues se crean otra clase de cosas. Pero en ese momento no lo sabía. En ese momento de verdad es que era mi única solución. Y yo no tenía más ojos más que para fantasear con algún día irme de este lugar, ya sea Matrix o ya sea irme de aquí a la chingada, ya saben cómo, o que no lo iba a hacer, pero pensaba que podía pues simplemente irme y nadie se iba a dar cuenta. Como el perma-shifting, pues así, pero sin regresar definitivamente, algo así, o hacer shifting. No te platico las cosas tal cual son y lo que pensaba, porque si no me van a bajar, me van a banear el video. Pero por favor, espero que comprendas a qué me estoy refiriendo. Bueno, entonces eso fue lo que ha provocado en mí la ensoñación excesiva. Fue que mis problemas a veces se agravaban porque estaba chocando con la realidad, y cuando yo me di cuenta pues de que no existía. Yo, bueno, no es que no existiera, pero sí de que no era real, y que todo lo que fantaseaba, que toda la vida que soñé, toda la vida que me inventé en la cabeza, pues realmente no había pasado, y todavía pasaba en estas paredes, aquí dentro de mi habitación, y que yo nunca pude conocer a un señor que se llamaba Lile y me adoptaba, que no era verdad, que yo estaba cursando una escuela de magia y que encontraba mi magia única y que encontraba con personas bien ¿cómo se llama? Extravagantes, con otra cultura, y que nos hacíamos amigos, tampoco que existían torneos y que yo participaba, o que yo encontraba un hermoso hombre que se enamorara de mí. Tampoco era verdad que yo pues sentía que estaba en un cuerpo diferente, con una vida diferente, con paisajes diferentes, en una cultura completamente diferente. Tampoco era verdad que yo tenía una mejor amiga. Nada de eso era verdad. Todo había pasado en mi cabeza. Todo eso era producto de mi imaginación. Y nada de lo que fantaseé fue exitoso. Trataba de llegar y trataba de shiftear y no podía. Siempre pensé, no es real. Y me dolía porque yo ya no sabía qué hacer si yo llegaba y me encontraba con mi SO y tener que regresar a mis problemas de siempre. No podía. Me sentía más triste todavía, y me frustraba mucho porque tampoco es que pudiera escapar de la realidad, y eso era lo que yo quería. Yo la verdad es que el estar ensoñando, siento que la cámara se hace cada vez más para allá. Yo siento que el estar ensoñando cada vez más y estar aferrándome a una vida que yo no podía sostener y yo no tenía en ese momento, no hacía que mis problemas en este mundo se solucionaran más rápido, que en el fondo siento que era lo que yo quería. Mi límite de todo esto fue 2022, cuando pasan muchas cosas, y voy a
ser muy personal aquí. Fue tan grave lo que yo sufrí y fue tan fuerte lo que yo sentía, tanto con mis problemas, con mi obsesión y dependencia emocional hacia mi deseo, que llegaron momentos en donde realmente me destrozaba estar tan enamorada de él y tan enganchada con este personaje y no poder tenerlo, porque para este entonces me leía las cartas a más no poder con mi realidad deseada y me preguntaba todo lo que iba a pasar allí, y yo veía pasar por mis ojos, o sea, por las cartas, todo lo que yo estaba viviendo allá y no estar allí, pero sobre todo él. Que alguien por fin me haya podido amar como soy, por quien soy, con todo y problemas, con todo y equivocaciones, con todo y errores, así yo me sintiera la persona más fea del planeta, así yo no fuera la mujer perfecta, así yo nunca fuera la mujer ideal que todos los hombres quieren, él se había fijado en mí justo tal cual soy, y encima era una persona que tampoco me quería dejar ir y yo tampoco lo quería dejar ir. Fue difícil y me empecé a golpear. Me empecé a golpear así en la cabeza y estaba llore y llore. O sea, es que yo estaba llorando descontroladamente y estaba inconsolable, al punto, te digo, en donde yo me tuve que empezar a golpear porque no había nada que me hacía controlarme. No podía parar de llorar de lo fuerte que yo sentía por él y la frustración que sentía al saber que no está aquí, que no puede estar aquí, la frustración que me daba saber que yo allí era feliz, que yo era simplemente yo era plena y toda esa plenitud tenía que echarla por una basura porque no era la realidad, porque no era lo que yo estaba sosteniendo en este momento, y que mi realidad era que yo era una maldita universitaria encerrada por pandemia y que no podía salir de mi cuarto y que cada vez mis amigos se alejaban más de mí y encima ningún chico se fijaba en mí, me sentía cero amada y bueno, temas personales que yo tenía, choques rosas con mis padres, ¿sabes? Pues sí fue muy duro. Solo golpeándome en ese momento y rasguñándome un poco fue como yo me pude parar. No pude controlarme por más tiempo. Fue tan duro que después de ese episodio empecé a sentir que mi mente se dividía y había una voz interna, externa a mí, que me decía qué hacer, y era una figura masculina que yo inventé. No sé si lo inventé o no, no lo entiendo tanto. Simplemente sé que mi mente se dividió y esta voz empezó a hablar como un hombre masculino, de cabello chino y era moreno. Él era más alto que yo y pues yo lo apodé Adrián. Adrián para mí era un protector y a veces tomaba mi cuerpo y hacíamos una especie de switch. Y él hacía todo por mí, él hacía, ponle todo lo que mis papás me pedían, haz la comida, hacía la comida, limpiaba, barría y de pronto me veían mejor. Era porque hacía el switch con Adrián. En realidad no existía ningún Adrián, siempre fui yo, pero te digo, fue algo que desarrollé al no poder, de verdad, no tenía manera de enfrentar estos problemas y no supe cómo no desarrollarlo, o sea, no sabía cómo no hacerlo. Llegó un punto en donde a veces la vez que llegué a mí hasta aquí, te digo, fue después de ese switch. Esta persona empezó a dibujar un símbolo con las manos y yo no sabía qué estaba pasando. Yo consulté a una amiga y dibujé a como pude un monigote, un lo que sea, y me dijo a lo mejor es un nudo de bruja. Pero yo no conocía los nudos de bruja. Aún así, yo sigo sintiendo que no existía ningún Adrián, yo sigo sintiendo que era mi parte más racional, tratando de protegerme. Y que como yo estaba muy despersonalizado, desrealizada, no sé cuál sería el término correcto, que me preocupé por mí misma. Así que cuando apareció este hombre en mi cabeza, dije, es hora de ir a terapia.
fue la primera vez que yo me acerqué a terapia, fue la primera vez que yo pues también sentí que estaba más cerca irónicamente de mi realidad deseada, porque yo entre más iba a consulta terapéutica y trataba un poco más mis temas con mis pedos con mi papá, bueno, porque tenemos la misma personalidad y chocamos muchísimo. También porque sentía ciertos temas con mis compañeros de la universidad, personas que se alejaron de mí, gente que no me quería, personas que me maltrataron, ¿sabes? Entonces yo todo eso lo empecé a tratar en terapia, no nada más con una sola terapeuta, pero sí lo empecé a tratar. Y cada vez que yo no solucionaba, pero sí cada vez que me hacía consciente de un problema emocional mío que se tratara acerca de las otras personas, porque mi problema casi siempre fue relacionado a relaciones y personas de todo tipo, pensaba que estaba más cerca de shifting y yo no sabía tanto por qué. No entendía por qué de pronto resolver ciertos pedos que yo tenía tanto con mi papá como conmigo misma paralelamente hacía que yo sintiera cerca de shifting. Y fue allí donde empecé a desarrollar un poco más de la técnica y es donde empecé a adentrarme un poquito más en el tema de poder empezar a salir, entre comillas, de la Matrix. No, ya no creo que exista esto de salir de la Matrix. En realidad creo que ya es otra fantasía más. Luego te platico por qué. Pero bueno, empecé a desarrollar mi habilidad con las plantas porque sentía que cuando yo iba a caminar por el monte en la naturaleza, yo me relajaba muchísimo. Era de los pocos momentos en donde yo realmente sentía que estaba siendo escuchada a pesar de que no había nadie. Simplemente estar en paz, en soledad, sin wifi alrededor, ni una casa, ni un alma, ni nada, porque hay un terreno baldío aquí cerquita de mi casa, ¿vale? No crees que me iba a carretar, o sea, aquí, o sea, acá está el monte. Yo me sentía escuchada, cómo no sé, pero respiraba porque yo no estaba en las cuatro paredes, no había gente, no había personas, no había nada de lo que se decía, nada, puro arbolito, puro pajarito, puro cielo. Y me sentía feliz. Era de los pocos momentos donde yo realmente sentía que podía respirar, que podía descansar. Eso lo empecé a hacer después de que empecé a ir a terapia porque nomás me dieron ganas. Y desarrollé, ahí es donde simplemente empecé a sentir que las plantas me estaban hablando. Yo supongo que después de estar soltando varias cosas, eventualmente este don se despertó y el contacto con la naturaleza constantemente con la intención de estar soltando todo a la bestia, pues empecé a sentir esta clase de dones despertar. Claro que yo no sabía lo que venía para mí a continuación, ¿verdad? Luego de estar hablando con plantitas, que yo no sabía que estaba hablando con plantas. Yo pensaba que nada más eran mensajes del universo. Eventualmente descubrí que eran de estos seres. Pero total que fue un episodio muy duro y la ensoñación nunca, te digo, jamás me ayudó a ir a mi realidad deseada. Jamás me permitió que yo pudiera sentir que estaba cerca. Yo nunca sentí que soñando iba a solucionar problemas. Yo solo sentía que podía refugiarme, me sentía querida, me sentía amada, me sentía feliz, sentía que todo desaparecía y yo quería eso y yo lo buscaba a toda costa, pero me dolía que yo eventualmente tenía que regresar al mismo punto y no podía hacer nada al respecto. Te digo, todo empezó a cambiar a raíz de que yo empecé a ir a terapia, pero mejora no fue próxima, no fue pronta, no fue así como a mí me hubiera, pues si hubiera querido que si hubiera sido de golpe. Todo el mundo me decía que no es posible mejorar de golpe, que no se puede tener las cosas de golpe y que no es posible tenerlas. Pero yo viéndolo desde atrás, a mí sí me hubiera gustado que todo este cambio hubiera sido muy repentino. A mí me hubiera encantado. Pero bueno, no se pudo, no fue posible y tuve que estar acudiendo poco a poco con distintos terapeutas porque a veces chocaba con ciertas creencias que tenían y lo cambiaban. Es por eso que yo cada vez que me preguntan algo y les puedo recordar, se los digo, que creo que muchas cosas es mejor irlas tratando en terapia porque es lo que eventualmente te va a ir acercando al shifting, porque así fue conmigo.
Cuando empecé a ir a terapia fue cuando yo empecé a tomar conciencia de todos estos problemas y te digo, eventualmente fue cuando empecé a estar más consciente de mí y fue donde yo empecé a subir videos, a pesar de que yo seguía un poco dolida con muchas cosas que pasaban. Y si tú te vas a mis primeros videos, podrás encontrar algún video que yo hice que tú apenas vistas sobre cómo era mi sensación estar demasiado enganchada con mi SEO. Si te vas a la otra cuenta y le rebajas así, pues le vas hasta 2020, ¿qué huele? Vas a encontrar un video donde yo te esté hablando de ensoñación excesiva, de mi SEO, porque es lo que yo sentía en ese momento. Pero creo que irónicamente todas estas experiencias que tuve han permitido que muchas personas se identifiquen con las cosas que le digo y me preguntan, Winona, pero tú cómo sabes todo eso. Pues parte de mi experiencia me ha permitido doler tanto que ya no sé cómo no hacerlo así. Porque si yo pasé y atravesé por episodios de depresión y pensamientos de automorición, creo que tuve las herramientas afortunadamente necesarias como para decir, ok, ya no es como bueno que yo siga así y lo voy a tratar de transformar en algo que me sirva y me funcione. No me gusta siempre decir que en algo mejor, pero sí creo que en estos momentos sí aplica la palabra, que lo transformaba en algo que fuera un poco más tolerable para mí. Y esa transformación de mis emociones que fueran tan dolidas, algo que me arraizara y me permitiera avanzar realmente en la vida a un punto en donde me obligara a encarrilarme a estar bien, es donde yo eventualmente y de forma inevitable aterrizaba y golpeaba con una realidad. Y cada vez que yo golpeo y yo veo una realidad y me pasa eso, voy y corro y hacía un video. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, las primeras veces que empecé a golpear con la realidad fue con las ensoñaciones excesivas y fue donde yo empecé, no sé si fui de las primeras, pero sí recuerdo que no había gente que hablara de esto, por eso empecé a hablar de eso, que hablaran de la ensoñación excesiva dentro del shifting. Y te digo, golpeé con una realidad de decir, güey, o sea, luego de estar yendo a algunas sesiones de terapia, o sea, decía, güey, o sea, que fantasear, pues no me está haciendo ningún bien. Fantasear no me está llevando a mi realidad deseada porque me está encerrando cada vez más en mi problema en lugar de sacarme aquí. Así que decía, ok, a mí me gustaría que más personas tuvieran este conocimiento y la oportunidad de salir también de este problema, así que voy a hacer un video. Hice mi video de, creo que fue apenas como el tercer video que subí, que decía que no, que fantasear mucho no te va a llevar a tu realidad deseada, ¿sabes? Y utilicé una analogía con Google Maps, pero no recuerdo cómo era el video. Lo que terminó sucediendo fue que muchas personas se identificaron, pero la mayoría no. La mayoría de las personas se ofendió y etiquetaron a la Nati para que me desmintiera. Afortunadamente la Nati es como sus seguidores y entendió el video y lo tuve que explicar como alitos y palitos. Y le comentaron a la Nati, ay, qué bueno que lo explicaste porque ese video me súper desmotivó. Y a pesar de que me pasó eso, yo seguía hablando de la enseñación excesiva y seguían enojándose, o sea, seguían enojándose y seguían enojándose y seguían enojándose, pero yo no paré hasta que encontré a la gente que sí quería llegarle, que sí quería que escuchara eso. Es por eso que yo te hablo mucho desde la realidad, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo experimentar, porque mi vida siempre estuvo marcada por patrones de pensamiento muy negativos, por patrones de pensamiento que nunca me permitieron avanzar y que nunca estuvieron alineados con básicamente con alguna especie de propósito que yo tengo o con las metas que yo quisiera alcanzar, y nunca los pensamientos que he estado sosteniendo hasta ahorita han sido como en pro de estarme ayudando a mí, sino que siempre han sido en pro de estarme autodestruyendo. Es por eso que a mí personalmente me desespera mucho cuando veo personas que se autodestruyen, porque yo me veo reflejadas en esas personas y creo, no sé si buenamente o malamente les termino hablando a mis seguidores como yo me hablaba a mí en ese momento. El video que en la nueva cuenta que tengo de que no fantasees tanto, que no uses la IA para ir a tu realidad deseada porque no estás yendo a tu realidad deseada,
Digo una frase que yo me dije mucho, decía, es que eres una puta miedosa, por eso no vas a una realidad deseada. Déjate de pedos, déjate de cosas, ser una maldita estúpida. Así es como yo me dejé hablar. Entonces, malamente, sí, malamente muchas veces veo lo mismo en ustedes y mi impulso es tratar de decir, no, es que esto no está bien. Y me termino proyectando y trato como que de rescatar gente, tratando de rescatarme a mí misma, pero yo lo transformo en un video de TikTok y nos terminamos rescatando a todos, todos con todos, y nos retribuimos, y al parecer a las personas les gusta porque me dejan comentarios a veces positivos, otras veces me dejan con la duda de si entendieron el video. Muy poquitas veces, ya casi no me pasa afortunadamente, pero muy poquitas veces me tiran hate, casi nunca pasa. Cuando pasa sí me agüito. Si sea un comentario malo y 1000 buenos, ese comentario malo me va a agüitar. Pero sí, eventualmente yo fui aprendiendo y adquiriendo experiencia conforme yo estuve analizando mis propios problemas. Por eso yo me convierto en una persona muy analítica, porque todo este pedo se derivó de que yo no podía salir de mi casa, y ahora soy alguien que trata de hacer las cosas como mejor pueda. Yo todo el tiempo estoy intentando hacer las actividades que creo que van mejor para mí, aunque no siempre estoy en lo correcto. Casi la mayor parte del tiempo estoy cometiendo errores, pero precisamente siempre y todo el tiempo intento estarme permitiendo cometer esos errores. Es por eso que yo te voy a invitar a que no desistas en el shifting y a que entiendas que no todos tenemos un proceso igual. Por eso yo me he estado tardando, ¿qué será? 6 años en este momento. En noviembre cumplo mis 6 años. Octubre, noviembre cumplo mis 6 años en el shifting. Noviembre, octubre. ¿Octubre? Ya, sí. Octubre cumplo mis 6 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo personalmente sí, todo lo que sé es por todo lo que pasé, y que esto de shifting va más allá de simplemente hacer técnicas, va más allá de simplemente si quieres shiftear o no, va más allá de si tú puedes o no, o sea, va más allá de todo lo que tú puedas imaginar. El shifting va más para el lado en donde te tienes que obligar a salir adelante, en donde tienes que considerar quizás tus problemas de autoestima, en donde a veces la ensoñación excesiva y fantasear mucho trae consigo un problema un poco más grande que no has solucionado. Y como yo no me puedo meter personalmente a la vida de las personas de cada quien, prefiero que tú te metes en la mía. Bueno, no, pero sí sepas, o sea, sí me entiendes, ¿no? Tipo que tú enteres de cuál ha sido mis problemas que han derivado que yo no pueda shiftear. Y esto es algo muy feo porque ignoran mucho sus problemas, que son más necesarias de resolver que si puedas shiftear o no, pues. Porque te digo, mi caso fue que tenía pensamientos. Y yo cómo voy a poder shiftear cuando literalmente yo no quería existir. Lo cual es irónico porque existes en otro mundo, pero no quieres existir aquí, no se puede. ¿Sabes? Sí se puede, pero esa es explicación de otro tema. Así que con lo que quiero llegar a todo esto es sean más, traten de entender todas las perspectivas sobre shifting, y que no se trata de fantasear, que el shifting no va de querer hacer las cosas que siempre has querido. El shifting va de que es un proceso doloroso, es un camino arduo, es difícil, te enfrenta, te obliga a verte a ti misma, te obliga a verte a la cara y verte a ti y decir, pues al chile estoy mal, al chile pues sí he estado cometiendo errores toda mi vida, y pues al chile este pensamiento de que yo no soy suficiente me ha estado cargando la chingada porque no me deja hacer shifting. ¿Y por qué no me deja hacer shifting? Porque me ha estado torturando toda mi vida y ahora lo tengo que resolver para poder hacer shifting. Y no es fácil.
Me van a contradecir, me van a decir que sí se puede, que sí se puede a pesar de todo esto. Solo que yo no conozco a una persona que lo haya hecho. Yo he visto gente que comenta en internet que se puede. Pero que a mí me digan, güey, no, yo lo he hecho. Una persona en mis 5 años y medio, ponle, he visto que lo ha hecho así. Una persona que yo, sabes, que por lo menos yo he visto que no miente. Una. ¿De cuántas? ¿Cuál es la mayoría, güey? ¿Quiénes somos la mayoría? La mayoría somos gente que nos toca chingarnos por poder shiftear. La mayoría somos personas que no nacimos privilegiadas. Álmicamente. Hay gente que nace y ya puede ver fantasma, puede ver un montón de cosas. Y nosotros no, güey. Y tienen desarrollados el tercer ojo y pueden shiftear con lo que quieran. Yo no. Tú no. Güey, la mayoría no. Pon los pies en la tierra. ¿Qué es lo más importante para ti ahorita? Priorízate. ¿Cuál es tu prioridad? Eres tú. El shifting va después. Enfócate en ti. Y sé más autoperceptiva. Entiéndete más. Búscate más a ti, menos al shifting. Entiéndete más a ti, menos cómo conquistar a tu SO. Te prometo, te juro, que eventualmente te va a venir recompensa al final cuando entiendas quién eres tú. Si tú no sabes quién eres tú, es muy difícil que puedas hacer shifting consciente. Porque, ¿sabes qué ha pasado? Gente que va a una realidad deseada, porque esta era un miedo que tenía, va a una realidad deseada y les super gusta, regresan y lloran. Porque les encantó su realidad deseada y les da la depresión, güey. Eso es un problema que te puede pasar. Si sigues poniendo en un pedestal a tu realidad deseada y dicen, pues no regreso. Aguas con el portal orgánico, güey. ¿Tú crees que de verdad existes en este mundo como chill? No, güey. Vas a dejar a tu cuerpo como un cascarón vacío y no lo va a tolerar, güey. Vas a... Ahora sí que... aniquilarlo. No va a aguantar sin ti habitando este cuerpo. Eso del permashifting, Dios mío, está más canijo de lo que creen. Sí se puede. Sí es posible irte y regresar. O sea, irte mucho tiempo y regresar. Pero no nos desviemos del tema. El tema aquí es... No les voy a hablar de permashifting en público. No les voy a hablar de permashifting ni en TikTok. Ni quizás solo se los mencione. Solo se los voy a decir si me pagan, la neta. Porque yo no me voy a andar arriesgando a que me baneen otra vez cosas. Pero ese es el tema. Entiéndete. Sé a lo que voy. Sé más tú misma, tú mismo. Sé un poquito más fiel a ti. Entiéndete más. Quiérete más. Búscate más. Trátate mejor. Siéntete más. No andes martirizándote por si haces shifting, si quiero, si puedo. ¿Qué? Sí, el Raven, que es el Julia. Tú. Quiérete a ti. Y ahí es donde te vas a encontrar. Te vas a ir cuando te encuentres. Pero estás sola, estás perdida o perdido, estás solo. No te va a hacer así. Por eso, reitero, la terapia, en mi caso, fue lo que me ayudó realmente a poder acercarme a Shifty. ¿Y cuántos años te tardas en terapia? Un chingo. Hay líneas gratuitas y opciones gratuitas para los que vivimos en México. No conozco las líneas gratuitas en otros países, pero puedes buscar en tu respectiva localidad. Esta fue mi versión de mi proceso de shifting. No les hablé de específicamente cómo fue shifting, solo los problemas que rondaron el shifting. Y en mi opinión, una opinión un poco más cruda de lo que significa irte de realidad. Que si no estás con una mentalidad de autoestima fuerte, una autoestima
o una mentalidad inquebrantable. Algo que no te desquite y sea fiel a tu versión más pura y genuina. Te vas a cargar la chingada, güey. No te vas a ir. Te vas a quedar. Te da la depresión. Pero te vas a andar queriendo ir para siempre. ¿Qué va a pasar? Te van a llorar. Todo porque no te pudiste encontrar. Perdón. Sí suena de cruel en mi cabeza.